Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Polo Podía con un nuevo video. Sí, fin de semana que me perdí, fin de semana pues que no hago videos. Por lo general procuro descansar un poco porque pues ya saben el tema de estar viendo tantas noticias, temas así, pues me hace falta un momento de break. Y pues también el hecho de que pues tuve unos compromisos personales. Pero bueno, esas son cosillas como para que vean que sí ando al pendiente de todo. Solo que pues hay momentos en el que puedo y otros en el que simplemente no puedo. Pero bueno, ahora lo que me interesa hablar, sé que ya lo hablé antes, más o menos, porque salió el tráiler de Pinocho y todo lo demás, pero al fin Disney nos libera el diseño oficial, ahora sí tal cual como va a estar Pinocho. No el personaje, porque lo que ya hemos tenido la polémica, los problemas del hecho de que la hada azul, de que todo estaba mal, de que eso no podía tener un mejor futuro, que o sea, salieron muchas cosas, pero hay que reconocer las cosas cuando hay que reconocérselas. El hada azul puede no ser de nuestro agrado, puede ser algo que realmente nos dejó con un mal sabor de boca y decir pues no, es que el personaje así ha suave cocinado y aparte pues que se ve mal. Pero Disney al menos supo redimirse un poco con el diseño de Pinocho. Y es que yo creo que, a ver, las cosas simplemente se hacen por una razón. No creo que haya gente con mucha experiencia. Si fuera una productora chiquita, te creo que no tiene la experiencia, que no sabe lo que hace. Pero Disney fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque primero hace bien un diseño de Pinocho, que si me lo preguntas a mí tal vez terminaron de pulir detalles. Por ejemplo, insisto, el caso del Sonic. Sonic tenía un mal diseño, pero no implicaba que no se pudiera corregir, cosa que probablemente, quiero especular, Pinocho hizo al ver el tráiler de Pinocho de Guillermo del Toro. Al ver el diseño, pues existe prácticamente una guerra ahora con respecto a qué Pinocho es mejor, porque al final de cuentas no dicen, sí, es que Pinocho es el protagonista, y el Pinocho de Guillermo del Toro por stop motion se ve muy bien, y hay que reconocerlo, insisto, el Pinocho de Disney está muy bien hecho realmente, o sea, se lo ve bien, o sea, creo que no pudo haber sido una mejor manera, está bien, y pues las cosas como son en estos momentos, pero insisto, esto pudo haber sido, y estoy especulando, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero quiero especular de que Disney esperó este movimiento para ver qué podía corregir, qué tanto era el diseño que habían hecho, porque pues a ver, seamos realistas, si el casting no estuvo 10 de 10 por estas polémicas, o sea, Pinocho era lo que podía condenar o salvar la película. En este caso, pues, me acuerdo de muchos comentarios que decían que el personaje no de Ala Azul, que qué importaba, porque no aporta. A ver, hermanito, hermanita. Sí aporta el hada azul porque es la que empieza toda la aventura. ¿En qué sentido? Sin la hada azul, Pinocho era una maderita que estaba ahí en un rincón y el hada azul es quien le da vida y en sus momentos lo salva en una que otra ocasión. Por lo tanto, no me puedes decir que el hada azul es irrelevante y que aunque ella sea del color morado no va a cambiar la historia. Ella puede cambiar la historia si no aparece en la historia, valga la redundancia. Entonces, primero por ese lado. Entonces, quiero quedarme como con esta reflexión de que cuando se pueden hacer las cosas bien, se hacen. Y Disney no es un tonto y lo acaba de mostrar. Puede hacer una buena adaptación de Pinocho. El casting no es nuestro agrado por muchos temas de inclusión, muchas cuestiones que se han visto en los últimos tiempos, en las últimas películas, pero no tampoco voy a desmeritar por un personaje. Creo que ahorita ya viéndolo un poco más en frío, el personaje aparece, sí hace esto que el otro, pero bueno, con tal de que al menos Pinocho esté bien hecho, creo que más de la mayoría nos sentiremos bien. Veremos la película y nos sentiremos bien, porque más allá de todo, pues Tom Hanks hace un buen Gepetto, entonces no creo que haya problema por ese lado. El grillo Pepe y un buen de cosas más, perdón, harán que esta película sea muy interesante y pues no habrá mayor dificultad con esas cuestiones. Por lo tanto, insisto, dejo la reflexión final. Cuando tienes que hacer personajes, o en este caso los diseños, casting o lo que sea, tienes que saber hacerlo, al menos al protagonista, el que más la gente quiere ver bien. Sí, creaste polémica, creaste tendencia y por lo tanto personas como yo y personas como las que están escuchando este video estamos muy al pendiente de ver qué pasaría con Pinocho y cómo sería su diseño oficial. Y al ver esta imagen, pues insisto, se ve muy bien, no hay que darle más vueltas. Bueno, señores, señoras, no lo voy a alargar tanto, no lo voy a hacer más, es un video más rápido, más corto, porque pues bueno, no hay más que decir, más allá de lo que hemos visto, trailer, lo que he hablado en anteriores videos, pues no quiero que sea repetitivo. Si te gustó el
video, ya sabes, por favor déjame tu like, suscríbete al canal que estamos creciendo, ya somos 21,000, ya somos 21,000 personitas amantes del buen cine, de las producciones audiovisuales, y estoy muy feliz, insisto. Estoy buscando la manera de agradecerles, pero sigo tratando de arreglar mi vida porque es un desastre. Si te interesa saber, eso lo dejo muy opcional para los que se quedaron hasta aquí. Si te interesa saber qué es lo que está pasando con mi vida y ponerte al tanto, y al final hago como una especie de especial live de los 21,000, pues déjame aquí abajo comentario diciendo la palabra veámonos en un live, o simplemente pon live y yo sabré pues que te quedas hasta el final y podré hacer esa dinámica. Bueno, señores, sin más que decir, aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos hasta un próximo video. Chao.